Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Saben que comencé a escribir esta meditación o esta reflexión, como se le quiera llamar, con ese título, con ese tema en mente, pero en la medida en que fui desarrollándolo, me di cuenta que era más que eso. Habría que decir que hay un gozo basado en lo presente y también un gozo basado en lo porvenir. Así que tenemos dos tipos de gozo en ese sentido. Pero ya le había dado el tema a César, incluso para ponerlo en YouTube, y dije, mejor lo aclaro aquí cuando vaya a empezar la enseñanza. Bien, así que vamos a hablar un poquito del gozo, que saben que el gozo a veces confunde a la palabra gozo, porque uno se cree que cuando aparece gozo en la Biblia, está refiriéndose a un sentimiento muy diferente, muy particular, pero resulta que la palabra gozo o el verbo regocijarse es el mismo que se usa en la vida común, en el mundo, en nuestra vida cotidiana para alegría, para alegrarse de algo o en algo. Así que cuando estamos hablando de gozo en las Escrituras, lo que cambia no es el concepto, sino más bien el motivo, la fuente de ese gozo o de esa alegría. Entonces no estamos hablando de nada raro cuando decimos gozo, de hecho son sinónimos, gozo y alegría. Me resulta curioso, hay un libro de un escritor que me gusta mucho, que ustedes no saben cuál es, ¿verdad que no? Que se titula, en inglés, si se hubiera ido a traducir bien, en español se hubiera traducido Sorprendido por el gozo. Pero en español, yo no sé qué le dio a ese traductor, puso Cautivado por la alegría. Yo no sé entre cautivar y sorprender cuál es la semejanza, pero al traductor se le entendió que sí, que estaba bien, ¿verdad? Pero sorprendido por el gozo. Pero podríamos decir sorprendido por la alegría. O sea, yo no la estaba esperando, pero de pronto vi que había un motivo de alegría, un motivo para estar alegre. Así que la palabra es prácticamente la misma en el original. De hecho, hay un pasaje que está en 1 Corintios 7, 29 al 31, si podemos ponerlo. Creo que está después de esa diapositiva. Sí. Si ustedes ven que las diapositivas se ven un poquito mejor que la que yo hacía siempre, hace ya par de años, es porque después que hice el mensaje dije, déjame ponerme a jugar un chin con la inteligencia artificial, y le dije, cógeme todos los versículos que están en ese sermón y hazme una presentación de PowerPoint. Pero el versículo lo escribí yo. Digo, el sermón lo escribí yo. La IA no me escribió el sermón, por si acaso, porque está yo no sé, algunos predicadores por ahí tendrán la tentación, porque déjame decirle, la IA es buena haciendo sermones también. Yo he hecho la prueba, sí, pero la IA no tiene el Espíritu Santo. Ese es el problema. Entonces,
Pero sí, la presentación, le dije, hazme una presentación ahí con los versículos que tengo en ese sermón. Y ahí está. Y dice, mira, Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto. Y es interesante que el regocijarse del cual él habla ahí no se refiere al regocijarse en los asuntos divinos o en lo que Cristo ha hecho. Está hablando del regocijo normal de un ser humano que encuentra en la vida, que encuentra en diferentes asuntos, cosa que no tiene nada de malo, porque no estoy hablando que sea malo regocijarse en las cosas que encontramos en la vida diaria o a través de nuestros años, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice Pablo, dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, los que se gozan como si no se gozaran, los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Leí el pasaje completo, pero lo que quería enfatizar era en el regocijarse. Ese regocijarse que está ahí es el mismo verbo, pero no se está refiriendo al regocijo que tenemos por la fe en Cristo o a la alegría que tenemos por la fe en Cristo, al gozo que tenemos por la fe en Cristo. Se refiere al regocijo normal de la vida. Entonces, quizá eso nos quita un poco de confusión acerca del gozo cuando lo encontramos en la Biblia. Así que el gozo o la alegría es un tema ligado inevitablemente a la experiencia humana. Cristianos y no cristianos se gozan, ¿sí o no? Cristianos y no cristianos se alegran, se regocijan. La gran diferencia está en el motivo, espero yo. Sabemos que el pecado, por supuesto, lo ha complicado todo. El que no conoce a Dios de manera personal es común que busque el gozo asociado a otras cosas y muchas veces con el pecado. Porque no nos confundamos. El pecado trae un gozo momentáneo, trae una alegría momentánea. Hay pecados que sí, y la gente peca porque encuentra algo bueno en eso, ¿sí o no? Bueno, no, agradable, perdón. Algo agradable en eso. Pero yo creo, lamentablemente, que no es solamente un problema de los no cristianos. Yo creo que el cristiano no está a salvo de este peligro de gozarse en cosas que son malas. El gozo es un tema que abunda en la Biblia. Hay un pastor, escritor de libros norteamericano, muy conocido, que ha basado mucho de su enseñanza en este tema del gozo. Se trata de John Piper. Muchos de ustedes lo han escuchado mencionar. Sus libros no me gustan para nada, por cierto, pero esto es un gusto mío personal. Yo espero que sus libros hayan sido de bendición para muchos de ustedes, porque son libros de un autor cristiano. Creo que no tiene razón en muchas cosas que dice, y en otras sí las tiene. Lo que me sorprende, no me sorprende, me resulta curioso es que hay algo que se da en algunos escritores cristianos modernos, más que nada modernos de ahora, de las últimas décadas, y es que cuando encuentran un enfoque en el cual basar sus libros, parece, por la manera en que ellos escriben, que han encontrado la fórmula de la vida cristiana. Comienzan a basar todos sus libros en ese tema y parece que se olvidan de todo lo demás que la Biblia dice. Y parecen evaluar la experiencia cristiana, la experiencia del cristiano por ese concepto solamente. Usted ve que escriben una vida con propósito y ya todo es una vida con propósito. Parece que ya
la Biblia no tiene más temas. Y ahí viene una vida con propósito para jóvenes, una vida con propósito para para las parejas, una iglesia con propósito, etcétera, etcétera, etcétera. También algo cercano a nuestra iglesia, salvaje de corazón, cosa que yo dejé de leerlo porque vi ese factor. Todo estaba basado en salvaje de corazón. Parece que Dios escribió la Biblia pensando en que el hombre tenía que ser salvaje de corazón y la mujer tenía que ser cautivante. Hay verdades ahí en esos libros, pero no, la Biblia no está basada en ellos. Entonces, tuve esos autores que crean su portal en internet sobre ese tema y todas las publicaciones son sobre ese tema. A John Piper le pasa eso mismo con el gozo. Tú lees libros de él y todo es la búsqueda del gozo. Y él dice, yo busco el gozo como un guerrero y tengo que encontrarlo y hay que hacer lo que sea para tener gozo. Y hay un momento que tú te sientes, ay, pero si yo no tengo gozo, yo no soy cristiano. Si hay un momento en que yo no tengo gozo, hay problema porque parece que yo no soy cristiano. Y eso es lo que me disgusta de algunos de sus libros, pero eso es algo, como digo, muy personal. Le pasa a los escritores, a veces nos pasa a los predicadores que por resaltar mucho un tema, parece que los demás temas no existen. Yo sé que yo lo he hecho y me he arrepentido de eso, de verdad. Después que termino el sermón digo, ay, pero qué mal lo hice. Pero nada, es una tendencia humana. Cuando algo es importante para uno tiende a resaltarlo y a minimizar o a eliminar por completo todo lo demás. Así que, ¿qué quiero decir? El gozo es un tema que encontramos continuamente en la Biblia, pero no podemos aislarlo, no podemos separarlo de las demás enseñanzas de la Biblia. Hay un llamado al gozo en las Escrituras. No le estoy restando importancia. Dios quiere que vivamos gozosos, que vivamos alegres, pero no por los motivos en que se alegra o se goza el no creyente, sino por lo que Cristo ha hecho, por las promesas que Dios nos ha hecho en Él, por lo que esperamos. Así que si yo comencé a escribir la reflexión como un gozo basado en lo porvenir, tendría que renombrarla y decir que es un gozo basado en el presente y en lo porvenir. Así que el gozo tiene estos dos elementos, ¿verdad? Hay un llamado al gozo en las Escrituras. Dios quiere que vivamos gozosos. Dios quiere que a pesar de las circunstancias, como decía Gerson y como decía Lisa también, a pesar de los dolores del mundo, a pesar de vivir en un mundo caído, a pesar de vivir en un mundo lleno de enfermedad, lleno de incertidumbre, lleno de injusticia, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, lo que se nos ha dado y lo que esperamos sean motivo de gozo en medio de cualquier circunstancia. Ciertamente esa es la voluntad de Dios para nosotros y no podemos perderla de vista. Solamente por poner algunos versículos, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, estad siempre gozosos. Y está bien fuerte el asunto, está bien fuerte, estad siempre gozosos. Yo no sé si ustedes lo han logrado, de estar siempre gozosos, pero está fuerte, porque lo que más hay en nuestra experiencia humana son motivos que en un momento u otro nos roban el gozo y hay que volver otra vez, como decía Lisa, a poner
los ojos en Jesús para que ese gozo, decía David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que David, a raíz de su pecado, sentía que el gozo de la salvación de Dios se había ido, el pecado se lo había robado. Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Ese versículo no está ahí. Ese me llegó ahora. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Se ve que Pablo ya le había dicho esto mismo a los hermanos otras veces, porque él dice, a mí no me importa repetirlo de nuevo, porque yo sé que ustedes lo necesitan, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, estad alegres en el Señor. Así que uno puede ser que no encuentre motivos de alegría en su vida diaria, en el día a día, en lo cotidiano, pero en el Señor continuamente puede encontrar gozo, porque lo que Cristo ha hecho no es algo pasajero, es algo permanente, es algo a lo que uno puede regresar una y otra vez. Así que siempre es posible encontrar gozo en el Señor, porque lo que Dios ha hecho es permanente, es seguro. Dios es fiel, Dios dará lo que ha prometido, y lo que Él dice que tenemos ahora, lo tenemos, aunque muchas veces no nos sintamos que lo tenemos. Otro versículo en cuanto a esa parte, dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Vaya, esa sí está difícil. Si tú estás en prueba, gózate. Oye, pero tremendo, ¿verdad? Pero si Dios lo dice, es porque es posible, ¿sí o no? Si está en la palabra de Dios, es posible. Ahora, el motivo de gozo no es la prueba. Porque nadie quiere estar en prueba, nadie quiere estar en sufrimiento. El sufrimiento no es motivo de gozo. ¿O sí? El sufrimiento no es motivo de gozo. Ahora, aún estando el sufrimiento, lo que Cristo ha hecho permanece, lo que Dios ha prometido permanece, y por lo tanto, si te enfocas en eso, puedes tener gozo. Puedes tener gozo. Así que hay un gozo presente, vamos a decir, hay un gozo presente. Es un gozo basado en las bendiciones y promesas de Dios en Cristo. Y es un gozo auténtico y verdadero. Podemos encontrar gozo en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar gozo en cosas que hacemos, pero sabemos que es un gozo muy temporal, muy pasajero, contrario al gozo que Dios nos está diciendo que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Así, por ejemplo, si leemos el capítulo 1 de la carta a los Efesios, vamos a encontrar una larga lista de motivos que tenemos para estar gozosos, para estar alegres, que es lo mismo, para estar agradecidos, para estar esperanzados en Cristo. Y este capítulo 1 de la carta a los Efesios nos habla no solamente del gozo que tiene motivos presentes, sino en el gozo que tiene motivos futuros. Déjame ver, lo tengo aquí y no está de más leerlo. A partir del versículo 3 hasta el 14, no está en la diapositiva, así que puede leerlo en su Biblia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Tú vas a ser hijo luego o tú eres hijo ahora si has creído en Cristo? Tú eres hijo ahora. Eso es un motivo presente para alegrarte, para gozarte, para regocijarte. Eso es ahora. O sea, tú eres hijo de Dios si has creído en Cristo genuinamente. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La gracia de Dios nos ha sido impartida, nos ha sido dada gratuitamente, y eso es algo ya presente, eso es algo que tenemos. En Él tenemos redención mediante su sangre. Tenemos tiempo presente, eso es ahora. Tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Somos perdonados ahora, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras, futuro, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, un gozo futuro. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es presente. El Espíritu Santo de Dios habita en cada creyente, y esto es un motivo de gozo presente. Verdades tan grandes que yo creo que son tan grandes que uno las pasa por alto. Porque decir que el Espíritu de Dios habita en mí, eso no es para estar saltando con frecuencia. Y parece que no significa mucho para nosotros. ¿Perdón? Es difícil creerlo. Ah, bueno, yo tengo eso por ahí, más para adelante, sí. Así que es un gozo, hay un gozo presente, es innegable. Hay cosas que ya Dios nos ha dado. Hay cosas que ya Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero el gozo tiene sus enemigos, tiene sus obstáculos. Y yo creo que en esto podemos identificarnos todos. El gozo, a pesar de que Dios nos dice estar siempre gozoso, siempre alegre, siempre regocijados por lo que tienen en Cristo y por lo que les espera, resulta que todas estas cosas son motivo de gozo solamente si las contemplamos a través de la fe. Por eso es frecuente que en la Biblia no solo el gozo, sino la esperanza y otras verdades vayan acompañados de la fe. Porque dice en un pasaje, por fe andamos, no por vista. Y para nosotros siempre ha sido más fácil regocijarnos, alegrarnos en aquello que podemos ver, ¿verdad? Cuando logro comprar el nuevo modelo de teléfono, es algo que tengo en mis manos, es algo que puedo ver, que puedo manipular, que puedo abrir aplicaciones, cerrar aplicaciones, usar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, es algo visible, es algo palpable, por lo tanto, no es difícil gozarse en eso, aunque sea un gozo pasajero y muy limitado. Cuando voy a un resort,
hay tantas cosas que son palpables, que son visibles, que puedo disfrutar, que mi cuerpo puede disfrutar y me gozo y me alegro, pero llega el día de irse y ya pasó. Ya pasó. Se fue el gozo. Pero vamos a quedarnos un día más. pero ese día más va a pasar también. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? La vida buena no es mala, pero lo que uno llama vida buena pasa. A lo que uno llama. A lo que Dios llama vida es eterno. En cuanto a la fe, tenemos motivos de sobra para estar gozosos, pero ciertamente nos ha tocado vivir tiempos complicados, difíciles y engañosos. El gozo que Dios ofrece en Cristo tiene mucha competencia, mucha, fuera y dentro de la iglesia. Y no nos engañemos, creo que lo dije al principio, hay gozo en el pecado, alegría, diversión, o yo no sé, como usted quiera llamarle, pero el que peca, no peca porque sencillamente, no, porque porque a mí me gusta pecar. No, es que yo estoy buscando algo. Es que yo estoy buscando algo y yo entiendo que lo encuentro ahí. Es limitado, es temporal, es momentáneo, pero yo lo encuentro ahí. Por eso dice en Hebreos 11, del 24 al 25, que Moisés tomó una decisión cuando todavía estaba en casa de Faraón, en palacio, ¿verdad? Él tuvo que hacer una decisión porque siendo hijo de la hija de Faraón, había tantos motivos de alegría que les rodeaban por la posición que él tenía, que era una tentación bastante fuerte quedarse ahí y seguir disfrutando de todo lo que él tenía a su alrededor. Por eso dice en Hebreos 11, 24 a 25, esa diapositiva así está, dice que por la fe, mira que la fe siempre es necesaria, porque en la vida cristiana frecuentemente tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones por lo que no vemos, mientras que lo que vemos es tan atractivo. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo, hay una decisión que hacer, y esto no es solamente Moisés, esto se aplica a cada uno de nosotros. Se lo digo a los jóvenes, se los digo a los adultos, me lo digo a mí mismo. Yo estoy en los adultos, sí. Por la fe. No era el domingo pasado que todos éramos jóvenes. Cuando dijeron que de 13 años en adelante, campamento de jóvenes, todos éramos jóvenes, pero ya no, ya hoy ya somos lo que somos. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que no nos engañemos, hay deleites en el pecado, hay gozo en el pecado, hay alegría en el pecado, pero temporal y con unas consecuencias bastante lamentables, bastante lamentables.
Así que eso es uno de los obstáculos del gozo que Dios ofrece en Cristo. Nuestra búsqueda del gozo que ofrece la sociedad, que ofrece la cultura, que ofrece el mundo, que ofrece el sistema en que vivimos. Y yo sé que esto no es un problema de los no creyentes solamente, yo sé que esto es un problema de nosotros. Yo lo he visto en mí y lo he visto en ustedes. Lo he visto en las redes sociales, o sea, he visto a algunos de ustedes en las redes sociales buscando gozo en sitios que no deberían ni en sueño andar por ahí. Yo lo he visto. Estamos los cristianos enfrascados, no digo que todos, pero muchos, enfrascados en una búsqueda estéril de gozo, en una búsqueda inútil de gozo terrenal. Y creo que hoy ese problema es mayor que nunca. El ataque, la ideología, las agendas que hay ejecutándose y que uno no se da cuenta. Tú crees que todo está normal, pero te están bombardeando. Creo que José Alberto era que decía, hay una guerra por tu mente. Y muchas de esas cosas parecen legítimas, parecen buenas y son buenas en sí mismas. Pero cuando se convierten en fuente de gozo, dejando a un lado el gozo que Dios ofrece en Cristo, se convierten en pecado para nosotros. Hay motivos presentes para estar gozosos, para estar alegres, y hay motivos futuros de parte de Dios en Cristo. Decía que hay obstáculos, hay ataques contra la fe hoy día más que nunca. Hay una incredulidad tremenda, y Sonia lo mencionaba hace un rato. Creo que no, de verdad hay una incredulidad horrible en nosotros, en muchos de nosotros, de tal modo que lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha prometido no nos resultan lo suficientemente real como para ir a buscar el gozo en eso, sino que vamos, como los que no conocen a Dios, con frecuencia a buscar el gozo en donde no deberíamos estar buscándolo. Cosas que son legítimas, decía, ¿verdad? Mi trabajo es mi gozo. Mi familia es mi gozo y mi orgullo, mis logros, la posición que he alcanzado, el conocimiento que he adquirido, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos de cada una de esas cosas fuente de gozo. Cosas que en sí mismas no son malas, que si las hacemos sencillamente porque Dios nos la ha asignado para que nos ocupemos en algo, está bien. Pero cuando se convierten en la fuente de nuestro gozo, de nuestro orgullo, de nuestra satisfacción, de nuestra realización, ya están desnaturalizadas. Ya no sirven al propósito que Dios quiere, sino que sirven al propósito de encontrar gozo fuera del Señor. Distracciones a granel, entretenimiento, eso ni hablar. Oye, me tiré una serie ahí en Netflix que tenía 101 capítulos, 101 episodios. Ese es el día a día, señor. Eso no es, yo no estoy mencionando una teoría. Eso pasa. Eso es lo que está pasando entre nosotros. No en otras iglesias, no, entre nosotros. Y en otras iglesias también. Bombardeo ideológico de la sociedad y de los medios. Hay una tendencia innegable en nosotros, alimentada por la carne, esa parte de nosotros que no quiere a Dios, y alimentada por el enemigo de nuestras almas,
Hay una tendencia a buscar gozo en lo inmediato, en lo cercano, en lo terrenal. Y es uno de nuestros grandes males, como decía hace un rato. Y la Biblia no tendría que decírmelo, porque lo veo, ya lo dije, lo veo en mí, lo veo en mis compañeros de trabajo, lo veo en ustedes. Y con frecuencia buscamos justificación para esta búsqueda, queriendo darle una apariencia de espiritualidad cuando en realidad estamos haciendo lo mismo que hace el que no conoce a Dios, pero lo estamos dando lo estamos cubriendo de una apariencia espiritual, una apariencia de espiritualidad. Espero poder hablar un poquito de eso el domingo que viene, porque creo que es un tema. Pero, resumiendo esa parte, no el sermón, pero esa parte, si hemos de buscar el gozo que viene del Señor, que viene de su obra, que viene de sus promesas, también tenemos que estar conscientes de esta tendencia humana, mundana, terrenal en nosotros, de tal modo que podamos arrepentirnos en todas las áreas de nuestra vida donde necesitamos arrepentimiento. Y yo sé que hay unas cuantas. Entonces Dios nos ha dado motivos, como leíamos en Efesios, motivos para gozarnos en lo presente, en lo que ya Él nos ha dado, pero también, como si fuera poco, nos ha dado motivos para gozarnos en lo que Él ha prometido que viene. No recuerdo el pasaje, pero dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde la vida de ustedes está escondida en Cristo, allá. Aquí nosotros decimos, esto es vida. No, la Biblia dice, tu vida está escondida en Cristo. Y cuando dice está escondida en Cristo es que todavía no ha llegado el día de yo encontrarla. Muchas veces hemos dicho que la fe tiene dos elementos, uno presente y otro por venir, la vida cristiana. No solo yo, sino que otros predicadores lo han dicho y aún otros cristianos que aparecen en los medios, creo que han mencionado el tema también, que la fe tiene, y lo he leído en libros incluso, que la fe tiene estos dos elementos, del sí ahora, pero no todavía. Entonces hay cosas que ya tenemos, pero hay otras que se nos han prometido y que no han llegado. Yo he hablado muchas veces de eso. Muchas veces. Pablo Thompson lo hizo incluso creo que una serie acerca de ese tema. Creo que José Alberto lo ha mencionado más de una vez también. Hay un gozo del que nos hablan las Escrituras que está basado en las bendiciones y en las promesas para el presente. Hay motivos presentes para estar gozosos, para estar alegres en el Señor. Por ejemplo, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Ay, caray, ¿eh? ¿Usted quiere motivo de gozo, motivo de alegría en medio de unas circunstancias tan problemáticas como la que estamos viviendo? Que el Señor te diga en el presente ahora, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Motivos presentes para estar alegres, para estar gozosos, para estar agradecidos, para estar enfocados en el Señor. Y son promesas para esta vida. No hay que esperar para disfrutar de esas cosas, para encontrar gozo, alegría en esas cosas. O cuando dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo.
Son motivos presentes para estar alegres, para estar gozosos, para darle gracias al Señor, para estar enfocados en Él, para poner los ojos en Jesús, como leía Lisa hace un rato. Pero hay motivos de gozo también que están en el futuro. Y aquí es donde interviene la virtud de la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de las cosas que Dios ha prometido a los suyos, pero que no han llegado. Pero llegarán porque Dios es fiel. Y aunque no han llegado, siendo Dios fiel, un Dios que no miente, son grandes motivos de gozo para el verdadero creyente. Si es que está enfocado en esas verdades, porque ahí viene otra vez el asunto. Si nuestro enfoque está en el gozo inmediato, en el gozo presente, en el gozo que nos ofrece el entorno, la sociedad, el sistema en que vivimos, va a ser imposible que nos enfoquemos en estas verdades de lo que Dios ha prometido. Y por lo tanto nuestro gozo no va a estar en ellas. Dice 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nos dice Pablo que lo que viene, que lo que Dios tiene reservado, que esa gloria que nos espera, sobrepasa toda comparación. No hay manera de que pueda compararse la gloria que Dios tiene destinada para los suyos con cualquier bien, con cualquier alegría, con cualquier disfrute que podamos encontrar aquí. Y créanme, hermanos, que no le estoy predicando a ustedes, solamente me estoy predicando a mí, porque yo me conozco en ese sentido. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, un pasaje que he tratado más de una vez. Dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener, no ahora, sino en el futuro, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para vosotros. Así que si uno, en medio de las circunstancias lamentables de esta vida, se enfoca en lo que le aguarda, en lo bueno que le espera, puede tener gozo en el presente, puede tener alegría en el presente. Pero como decía, todas estas cosas, si no van acompañadas de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tener alegría en algo que uno todavía está esperando y en algo que uno no ve es imposible si no tiene fe. La fe que Dios a través de su Espíritu pone en nosotros, ¿verdad? No la fe del mundo, la fe del mundo que dice, yo tengo fe que todo va a salir bien. No esa fe. Entonces está claro en la Biblia que el gozo que Dios ofrece también tiene un elemento futuro muy fuerte. Muy fuerte. Gran parte del gozo que el cristiano puede experimentar hoy tiene que ver con lo que Dios ha prometido para mañana, para el cumplimiento de los tiempos. Gran parte de la alegría o del gozo que podamos
experimentar en Cristo tiene que ver con creerle a Dios de que lo que Él ha dicho que va a traer para nosotros, lo va a traer, lo va a hacer. Y, aunque no lo tengo aquí, pero ciertamente la palabra es imprescindible en este asunto. Si no estamos continuamente en la palabra de Dios, leyendo sus promesas, leyendo lo que nos espera, leyendo las cosas que Dios ha dicho que vienen, las profecías de Dios a través de la gente que Él usó para dejarnos la Biblia, si no estamos continuamente edificándonos en eso, sino que estamos en otros temas, en otras cosas, entonces ese gozo no puede estar presente, no puede ser una realidad. Apocalipsis 21 del 1 al 4, creo que sí que lo tengo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, todos nosotros tenemos que enfrentarnos con la muerte con cierta frecuencia. Primero la muerte de los seres queridos y eventualmente la muerte nuestra. Si pasajes como este no están presentes en los corazones de nosotros, si nuestro espíritu no se enfoca en estas verdades, en estas promesas, cuando la muerte llega, ¿cómo hemos de tener gozo? La muerte no es buena. Bueno, vamos a decir, la muerte no es agradable. La muerte es un trago amargo. Es un trago amargo. Hay que apurarlo, sí, pero es amargo. Entonces, decirle a alguien que tenga gozo en medio de una pérdida, en medio de una muerte, si no tiene esta esperanza, es una tontería. Por eso vemos esas escenas de desesperación en los velorios, en los funerales. Por eso vemos ese tipo de espectáculo. Pero es que no hay esperanza. Es que no hay manera de tener gozo, de tener alegría, de regocijarse en un momento así, porque esas promesas no están presentes, porque Jesús no está presente. Y es aquí donde la esperanza es imprescindible. La esperanza cristiana, de la que hemos hablado otras veces y que no es el tema de ahora. Sin embargo, tenemos necesidad de ejercitarnos en la esperanza. Si el gozo ha de ser una realidad en nosotros, tenemos la necesidad de ejercitarnos en la esperanza. Hemos de procurar encontrar gozo en lo porvenir. Como le decía Pablo a los de Tesalónica, no tengan tristeza como tienen los demás que no tienen esperanza. Porque ese no es el caso de ustedes. Si Jesús resucitó, ustedes también resucitarán. Y los que han muerto en Él resucitarán. Entonces, cuando usted se enfoca en eso, usted puede tener gozo y dice, ay, pero qué bien. Tremenda verdad. ¿Cuánto me anima? Pero si esas verdades no están ahí trabajando en el corazón de nosotros, el gozo puede brillar por su ausencia. Ok, ahora sí estoy concluyendo, casi.
Hemos mencionado cómo entre los obstáculos que tiene el gozo que Dios ofrece en Cristo, está nuestra carne, entendiendo la carne como esa parte de nosotros que no quiere a Dios. Dice que la carne no desea el bien, ni tampoco puede. La carne está totalmente deshabilitada para lo bueno, totalmente deshabilitada para buscar a Dios. Por eso, cuando llegue aquel día, dice que los muertos resucitarán con un cuerpo nuevo, espiritual, con un cuerpo diferente al de ahora, y los que todavía quedemos vivos, qué optimista soy yo, los que quedemos vivos cuando el Señor venga, Pero puede ser, las cosas van tan rápido que puede ser. Los que quedemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esta carne, dice Pablo, no puede heredar el reino de Dios, porque esta carne no desea a Dios. Esta carne no desea a Dios. Y Satanás, que es otro enemigo, aprovecha eso. Y los dos se unen, la carne y Satanás, para mostrarnos el gozo que existe en el tercer enemigo, que es el mundo. Siguiendo esta línea de pensamiento, de cómo la carne se opone a nosotros, de cómo la carne nos invita continuamente a buscar gozo fuera de Cristo, no es difícil entender que el gozo espiritual, el gozo que Dios ofrece, está ligado inevitablemente a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es imposible para una persona tener el gozo que Dios ofrece si el Espíritu Santo no habita en él o en ella. En Gálatas se nos habla del gozo como uno de los frutos del Espíritu. Uno de los resultados de estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí es importante decir que usted puede ser cristiano, tener el Espíritu de Dios, y si, como dice en otro pasaje, usted ha apagado el Espíritu o ha entristecido al Espíritu, puede ser que el gozo momentáneamente por lo menos o durante un tiempo no esté presente, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted ha apagado el Espíritu en usted, a través de la manera en que vive, a través de su estilo de vida, a través de muchas cosas, entonces el gozo va a estar ausente, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito más del Espíritu el domingo que viene. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu que está en nosotros, que está en cada creyente, lucha contra los obstáculos del gozo. Lucha contra la carne, lucha contra Satanás y sus ejércitos, lucha contra las ofertas del sistema en que vivimos, del mundo. Y dije lucha, ojalá que lo percibamos como una lucha, porque de lo contrario, si no sentimos que hay una lucha, es porque hace tiempo nos entregamos a la parte terrenal. La palabra es clara cuando dice que en nuestra carne no habita el bien, ni tampoco es posible que habite, porque nuestra carne está vendida al pecado, dice el apóstol Pablo. Así que, si hemos de experimentar el gozo del cual hablan las Escrituras, lo mismo que la fe, no solo el gozo, lo mismo que la fe, la esperanza, el amor, la misericordia, toda virtud que Dios desea para sus hijos, si hemos de experimentarla, incluyendo el gozo, ha de ser a través
de la obra del Espíritu Santo, que es el que lucha contra todos esos obstáculos que nos impiden alegrarnos en el Señor. Y nos guían a alegrarnos en otras cosas. Vamos a hablar un poquito de eso el domingo que viene, de cómo el Espíritu es imprescindible y cómo es el que influye en que la vida cristiana pueda vivirse, pueda ser una realidad en nosotros. Vamos a orar por ahora y hasta ahora lo dejamos aquí. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado motivos de sobra, motivos suficientes para estar alegres, para estar gozosos. No con el gozo que nos ofrece el sistema en que vivimos, sino con el gozo que viene de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo nos ha dado y de lo que tú has dicho que nos espera en Él al final de los tiempos. Déjanos meditar en esto, déjanos examinar nuestra vida de una manera honesta, déjanos, Señor, examinarnos, como dice tu palabra, para ver si estamos en la fe. Y si no lo estamos, Señor, en tu misericordia, tráenos, quita nuestro error, quita nuestra confusión, quita nuestra ceguera y que vengamos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.